Bienvenidos al podcast Expert Talks. Soy Leo Jiménez, CEO de Go4Click y me apasiona el mundo de la innovación y el aprendizaje. Quiero acercarte conversaciones breves con referentes de la industria para inspirarte a expandir tus propias fronteras. Vení, acompáñame. Bienvenidos a una semana más del podcast Expert Talks. En esta oportunidad vamos a tener el placer de conversar con Eugenia Gargalo, fundadora de App Training Club. Bienvenida, Euge. Pues Leo, muchísimas gracias por invitarme. Encantadísima de estar aquí, de tener esta pausa y de hablar de aprendizaje que a mí me motiva mogollón este tema. O sea que te explico si quieres un poquito más lo que es App Training Club. App Training Club es un gimnasio de cambio profesional y emprendimiento. Nosotros empezamos trabajando con cliente final y ahora nos hemos empezado a meter en empresa para trabajar temas más de crecimiento y desarrollo y también de la transición profesional para momentos de outplacement, de layoffs, etcétera. Y muy centrado en las empresas que son muy people-centric, o sea, las que realmente creen en el aprendizaje como parte de su valor y no como un checkbox de tengo un presupuesto del Fundae, lo tengo que gastar así, ¿no? Con formaciones de catálogo. Qué guay. Qué guay. Y cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu background. Ahora que sabemos un poco cuál ha sido tu creación, App Training Club, cuéntanos un poquito de ti y por qué te zambulliste en este hermoso y apasionante universo de la formación. Ujú. Pues yo soy ingeniera informática y he trabajado siempre en tech, en multinacional, en startup, luego pasé más a marketing y en un momento dado, pues yo creo que fue con la maternidad que dije, me tengo que bajar del tren de la multinacional para empezar algo, pues quizás con un poquito más de impacto. Estaba muy metida en temas de impacto social. Monté una pequeña ONG que estaba enfocada a jóvenes en temas de aprendizaje, etcétera. Con la maternidad también tengo que decir que me metí mucho en el tema de educación pues alternativa, no sé cómo decirlo para que no parezca hippie esto, pero educación un poquito más alternativa y muy centrado en el estudiante y me abrió como me abrió la mirada, ¿no? A lo que realmente, cómo aprenden las personas, etcétera. Y entonces, a partir de la ONG también que funcionó, pero no sabía yo levantar dinero público, no hablo el idioma de las subvenciones, pues decidí montar App, una SL, ¿no? Privada, con inversión privada, etcétera, para continuar. Pero ha sido un proceso súper orgánico, no ha sido un proceso súper premeditado, sino que he ido aprendiendo, ¿no? A medida y he ido incorporando esos aprendizajes y creando ese mundo de app, ese universito pequeño de app. Qué guay. ¿Y cuál ha sido el reto que has preparado para compartir con nosotros hoy? La democratización del aprendizaje. Nosotros cuando empezamos App, bueno, había ya un montón de cursos online, había un montón de conocimiento ahí fuera, por blog posts, un poquito de todo, ¿no? Cómo se hace un currículum, cómo se emprende, cómo se lidera, etcétera. Pero aún así, ¿no? Los cambios, pues a las personas nos cuesta muchísimo cambiar. Entonces no cogimos esto como premisa, ¿no? ¿Qué está pasando? Que con todo este conocimiento todavía no lo estamos incorporando, ¿no? No sabemos pasar a la acción y más allá de la acción no sabemos crear hábito. Entonces, nuestro gran reto fue entonces pasar de la democratización del conocimiento, que ya la tenemos, ¿no? Está ahí fuera, a la democratización del aprendizaje y de creaciones de hábitos. Entonces, si quieres, me meto un poquito más en lo que nosotros entendemos por conocimiento, hábito, etcétera. Partimos de que recibimos un conocimiento, en un curso, una formación, leyendo algo, ¿no? Pero recibimos un conocimiento. Entonces, desde App nosotros pensamos que ese conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es vincularlos a nosotros, no tiene que ser algo significativo. ¿Por qué nos interesa, no? Nos interesa pues porque lo necesitamos urgentemente o porque queremos crecer o porque somos muy curiosos o porque tenemos esa ambición de ser expertos, ¿no? Pero realmente lo tenemos que necesitar. Si no lo necesitamos, ese conocimiento se olvida. ¿Vale? Imagínatelo como un organigrama y ¿sabes? Un chart ahí. Entonces, si lo hemos vinculado, ¿vale? A nosotros, lo siguiente que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Ahí es donde yo me peleo, donde yo encuentro que la teoría no es universal, que las verdades absolutas no existen, que los gurús absolutos tampoco existen, sino que nos encontramos con los problemas, los peleamos, los luchamos y aprendemos.
Entonces, desde ahí, si lo practicamos lo suficiente, es cuando lo convertimos en aprendizaje y en hábito. Entonces, para nosotros esta es la manera de realmente de aprender y de generar hábito, poniéndolo en práctica. Y cuando lo ponemos en práctica, el tema es que ahí es cuando surgen los problemas, ¿no? Ahí es donde nos caemos mucho, porque lo ponemos en práctica y resulta que necesitamos muchísimos más músculos del aprendizaje, entre comillas, músculos entre comillas, que no solo el conocimiento. Necesitamos pues el autoconocimiento para saber, ostras, ¿para qué necesito yo este aprendizaje? ¿No? ¿Cómo lo vinculo a mí? Necesitamos la gestión emocional para lidiar con las frustraciones de que esto no me sale, ¿no? Necesitamos la productividad para no distraernos y ponerle foco, ¿no? Y no volver otra vez a hábitos antiguos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la comunicación también. Entonces, son muchos músculos los que tenemos que trabajar. Y para muchas personas, hay personas que sí, ¿no? Que, ostras, que lo hacen de manera natural, pero para muchas personas esto no es sencillo, es un proceso. Y ahí es donde está nuestro gran reto, ¿no? Cuando hablamos de democratización nos referimos a esto, a democratizar el aprendizaje y democratizar la creación de hábitos. Y por democratización también hablamos de que realmente sea inclusivo con todas las personas, o sea, personas que tienen menos tiempo o más tiempo, que tienen unos ritmos diferentes de aprendizaje, que a lo mejor tienen más o menos dinero. Yo cuando he aprendido, a veces he necesitado, pues, qué sé, desde un psicólogo, un coach, un mentor, un curso, son muchas cosas, ¿no? Y luego también con experiencias inclusivas. No sé si tú eres introvertido o no eres introvertido, pero por ejemplo, yo como persona introvertida me he encontrado en algunas formaciones que, o sea, que digo, esto no es para mí, no quiero ni levantar la mano. Creo que son experiencias que no están diseñadas para todo el mundo. Entonces, ese era nuestro gran reto. Me parece muy atinado tu foco. Quienes se interesan, empresas que realmente ponen a la gente en el centro, ¿no? Y que puedan llegar a percibir esta complejidad alrededor del aprendizaje, porque muchas veces nos sacamos el tema de encima eh, con el solo hecho de disponibilizar contenido. Entonces, mi gente ya aprendió, ya hizo el proceso de upskilling o de reskilling, y luego cuando van a mirar las métricas, nos damos cuenta que en realidad casi nadie lo usa, no tiene un impacto real. Por eso me parece tan interesante el concepto este. ¿Cuál fue la innovación? Compartí con nosotros cuál fue la innovación que habéis diseñado desde App. Yo no sé si tú no sé si te has leído el libro de Innovation Stack, que a mí me resultó súper interesante. Innovation Stack habla de cuando queremos resolver un problema complejo, ¿no? Le ponemos una innovación, innovamos para resolverlo, pero con esa innovación se generan nuevos problemas. Entonces, para resolver esos problemas, apilamos a la innovación inicial, le apilamos otra innovación que genera nuevos problemas, etc. Entonces vas creando como una pila de innovaciones. Y yo siento un poco que es lo que nosotros hemos hecho en App, salvando las distancias, porque el autor de este libro es billonario y nosotros ahí no estamos para nada. Y nosotros partimos de la premisa de democratización, de cómo democratizamos esto. Entonces, miramos un montón ¿no? En la fase de diseño del negocio, miramos un montón de cosas, miramos, pues, ostras, desde las academias, cursos, formaciones online, etcétera, pero nada cumplía esas premisas de democratización como hemos comentado antes. Entonces, en la fase de inspiración análoga, empezamos a mirar otras cosas que no tenían nada que ver con educación. Y nos encontramos con el modelo de negocio de los gimnasios y pensamos, ostras, esto está siendo interesante, ¿no? ¿Qué pasa en los gimnasios? Los gimnasios, para empezar, pagas una cuota que es bastante asequible. O sea, puede ser desde los 30 a los 60 euros al mes, pero es bastante asequible. No para todo el mundo, pero ya es bastante asequible. Se adapta a los ritmos de todas las personas. Tú puedes entrar ahí, ¿no? Y vas entrenando a tu propio ritmo. También las personas que entran saben que es un proceso. Eso significa que saben que tienen que hacer algo, ¿no? Que no va de 0 a 100, sino que realmente tienen que trabajar y van completando pequeños retos para luego llegar al reto más grande, ¿no? Y se miden, ese progreso se mide, con lo cual te motiva a seguir. La persona está activa, no es pasiva. Ya sabe que viendo un vídeo de una persona haciendo pilates no se va a poner en forma. Yo creo que esta mentalidad ya está, ¿no? Por defecto ahí del gimnasio.
Y también hay un optimismo, ¿no? De decir, ostras, todo el mundo puede. O sea, si yo me meto en un gimnasio, entro con un optimismo y está para todos los niveles, ¿no? O sea, yo entro sin saber nada o entra a una persona al gimnasio que está ya, pues, cachas, ¿no? Entonces, eso nos gustó. Una cosa que no se ajustaba mucho al gimnasio es el que no va la gente, ¿no? Muchas veces, y es parte del modelo de negocio. Entonces, yo siempre pienso que, ostras, si en el gimnasio pusieran una clase de por qué no voy al gimnasio, lo petaría. Bajaría el profit, ¿no? Pero bueno, que lo petaría. Y eso es lo que nosotros hemos incorporado también en App. En cualquier caso, nos decidimos con este modelo de gimnasio, ¿no? Porque sabíamos que podíamos, alrededor de este modelo, podíamos montar distintos circuitos de entrenamiento, desde, pues, el circuito para trabajar la productividad, el circuito para trabajar la gestión emocional, el circuito para trabajar el conocimiento, el autoconocimiento, etc. Y a partir de ahí, ¿no? Empezamos a empezar a pensar, digo, bueno, ¿cómo hacemos para que las cuotas sean tan baratas? Y yo creo que aquí es donde está la innovación más potente. En los gimnasios, cuando hay una actividad dirigida, primero bueno, lo primero de todo es que hay herramientas que tú puedes utilizar sola y que son fáciles de utilizar. Todo el mundo sabe subirse a una bicicleta estática, ¿no? Sí que puede haber un trainer por ahí que te ayuda, pero que son bastante fáciles de utilizar. Lo segundo es que las actividades, en esas actividades van personas que son de diferentes niveles. Así como en una clase, en una academia, pues tienes, sobre todo porque todavía hay mucho que con el formato masterclass, pues tienes, pues, un contenido que va dirigido a un nivel, otro contenido que va dirigido a otro nivel y son de manera secuencial, ¿no? Esos contenidos son secuenciales, casi que no te puedes perder una clase. En el gimnasio sí que te puedes perder clases y sabes que tú puedes ir a tu propio ritmo. Y en la clase de Zumba, pues voy yo, que no tengo ni puñetera idea, que me dicen para la derecha y yo voy para la izquierda, y luego va la tipa súper estupenda que ha hecho muchos años y que lo está petando, ¿no? Y todas salimos de ahí, ¿no? Las dos salimos de ahí con una sensación de, ostras, pues ostras, lo he conseguido, estoy más cerca de mi objetivo, ¿no? Y salgo de súper buen humor. Y de esta manera pueden tener en una sola clase muchísimos alumnos, ¿no? Además que por eso, porque son unas dinámicas y unas herramientas que son unas rutinas que las puede utilizar todo el mundo, en una única clase pueden tener muchísima gente. Que es diferente a lo de la academia. Y además, esa única clase la pueden repetir distintas veces durante la semana y esto permite muchísima más adaptabilidad. Esto nos permite bajar los costes muchísimo y crecer de manera orgánica. Primero tenemos una clase, cuando hay más alumnos metemos otra clase y son todas las clases similares, con unas dinámicas similares. Esas dinámicas que yo digo que en App lo que tenemos son bicicletas estáticas que, dependiendo de tu forma, pues le pones más, todo metáfora, ¿eh? Todo, vayamos a la metáfora, no nos vayamos totalmente al gimnasio, pero metafóricamente tenemos unas herramientas, ¿no? Que, dependiendo de tu madurez o en el momento que estés, pues le pones más resistencia, aprendes más o menos, ¿no? O aprendes una cosa o aprendes otra, pero es la misma herramienta. Y yo creo que nuestra innovación está en diseñar esas experiencias grupales que realmente, con unas dinámicas y unas rutinas que realmente se adaptan a muchísimos niveles y donde puede haber muchas personas, porque son fáciles de utilizar, porque hay un montón de peer learning, o sea, el aprendizaje entre peers es absoluto. Nosotros nos movemos por no sé si el modelo de aprendizaje 3.0, que va mucho de peer learning. Y ahí creo que es donde le hemos metido más caña. Tenemos como un pequeño laboratorio de innovación de aprendizaje donde todavía estamos experimentando, estamos trabajando y bueno, seguimos aprendiendo, ¿eh? Es un proceso largo porque es complejo el generar estas rituales, estas rutinas, estas dinámicas que realmente funcionen para todos y que, siguiendo pues las premisas que teníamos, que realmente sean inclusivas. Que para mí eso es súper, súper importante. Qué interesante. ¿Y habéis podido monitorear un poco los resultados de una propuesta tan diferente? Entiendo que ayuda a lo de la metáfora del gimnasio, ¿no? Nos ayuda a entender y a imaginar cómo lo han recibido las empresas, cómo los miran y cómo los ven como un complemento, como algo central, digamos, y luego las formaciones internas se adaptan. Vale, lo primero es que nuestra mayoría de experiencia de momento es con cliente final y para nosotros es, o sea, el hecho de que un cliente final quiera pagar por estar en App dice ya muchísimo,
porque yo siempre me hago la pregunta, ¿los empleados pagarían por las formaciones que les dan en las empresas, ¿no? Nosotros este tic ya lo tenemos, porque realmente ya lo hemos comprobado, ¿no? Que la gente paga por sí misma, ¿no? Por estar ahí y repite además. Entonces, primero, hablando de cliente final, sí que lo hemos comprobado y sabemos que el que entrena es como un gimnasio. El que entrena consigue resultados, el que no entrena no consigue resultados. O sea, esto no hay ni milagros, ni dietas milagros, ni la píldora mágica. Aquí hay que currárselo y hay que sudar para conseguir resultados. Y luego en empresa hemos empezado con intensivos, ¿no? En el gimnasio tenemos pues la membresía de gimnasio y luego los intensivos. Hemos empezado con los intensivos que están funcionando muy bien. Pero nos falta todavía testear, estamos haciendo un user research para testear el modelo de gimnasio, para ver si las empresas realmente apuestan por un aprendizaje continuo y apuestan por un aprendizaje como un proceso y no como una entrega de conocimiento. Estamos en ello, espero que sí. No sé si ya me explicarás tú en tu experiencia, ¿no? Si hay algunas empresas que están ahí o no. Yo creo que tienen que ser las empresas que son súper people-centric, eso lo tengo clarísimo. Claro. Antes de ir a las preguntas que tengo, me gustaría ya hablar contigo como del entre bambalinas, ¿no? Como del back office del diseño de esta innovación. ¿Qué cosas habéis aprendido? ¿Cuáles fueron las assumptions, ¿no? Como las hipótesis con las que partiste que decías, bueno, esto va a funcionar muy bien y que en realidad no fue tanto o en la otra dirección, ¿no? Que no tenías tanta fe y terminó siendo una propuesta troncal de lo que es hoy App Training. Ujú. Bueno, lo que he aprendido es lo complejo que es el desaprender, o sea, el salir del status quo, porque está tan embedido en nuestra sociedad que el aprendizaje son formaciones, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Esto me ha costado a mí y cuesta a los clientes entender las propuestas, es una propuesta diferente. Esto lo he aprendido. Y también a diseñar desde la página en blanco el menos es más. O sea, no empieces con una propuesta súper compleja, sino empieza con poco y, bueno, un proceso de diseño. ¿No? Al final es un proceso de design thinking de ir escuchando y el cliente te está diciendo exactamente lo que necesita, pero hay que escuchar al cliente. Para mí eso es lo más importante y lo que, ¿no? Como buen aprendizaje he ido aprendiendo con los años, ¿no? Creo que ahora sí que estamos bastante customer centric y organization centric, pero eso ha costado. Es realmente porque, bueno, porque tendemos a irnos a lo que ya conocemos. Es una mochila con una historia de colegios de educación muy potente, ¿no? Que pesa mucho. Esto por un lado. Y por otro lado, realmente entender quién es nuestro cliente. Nosotros empezamos trabajando con un cliente que no era el nuestro. Entonces aprendimos quién era, que era él. No es el cliente que realmente le cuesta hacer un cambio. Hay personas que yo las llamo que están fit, ¿no? Son learning fit o change fit, que ya saben, ellas solas saben, ¿no? Realmente tenemos que ir a los que ya tienen ese para qué significativo, ¿no? Que ya lo tienen y que les cuesta. Eso es importante. Y no tener miedo de ir incorporando cosas que en principio no tienen nada que ver con el aprendizaje. Para nosotros un pilar básico es la productividad, por ejemplo. La gente se distrae. O sea, la gente tiene muy buena intención y una motivación, pero no podemos depender de una motivación que fluctúa para aprender. Necesitamos herramientas como más metódicas y necesitamos crear hábitos. Entonces, la productividad por ahí es súper importante. La gestión emocional también súper importante. Bueno, todo lo que he comentado yo creo que hemos ido descubriendo poco a poco. No lo teníamos al principio, pero hemos ido descubriendo cómo aporta a ese aprendizaje. Había una chica en App que nos decía, nos puso una imagen como de que era un animalito que se estaba hundiendo, ¿no? Y muchas personas rescatándolo. Y realmente hay muchos, o sea, una persona necesita de muchos perfiles para aprender, perfiles diferentes que la acompañen. Es un poco el equipo A de los 80, ¿no? Pues un poco así. Ese es el mayor aprendizaje, el no tener miedo de ir incorporando cosas. Qué guay. Bueno, vamos a pasar a la parte del bonus track en donde me permito hilvanar algunas ideas para consultarte o para indagar más en profundidad. Em, Ni bien terminaste de contar la analogía del gimnasio, lo primero que se me vino a la mente
es justo el desafío más grande que tienen los gimnasios, que es esto que tú has dicho luego, ¿no? La tasa de abandono o la no... sabes que a veces nos damos de alta en el gimnasio y nos quedamos tranquilos mentalmente, pero luego ir al gimnasio ya es otro capítulo, digamos, otra decisión que habita, te diría, en otra parte del cerebro, ¿no? Que muy bien lo dijiste, como que tiene que ver con los hábitos y con creer en los procesos a largo plazo, etcétera, ¿no? Y respecto a eso, mm, ¿cuáles han sido las estrategias o la estrategia que mejor os ha funcionado para las personas que ustedes ven que va como sostenido y empieza como a decrecer su interés, su entusiasmo, su atención, lo que sea, por el motivo que sea? ¿Cuál ha sido la mejor estrategia para corregir, digamos, esa tendencia que es natural en los procesos que son continuados, ¿no? Ujú. Yo creo que un buen diagnóstico, un buen onboarding de preocúpate de, preocúpate de tu aprendizaje, no te preocupes de la plataforma ni de las herramientas ni nada, o sea, que realmente esa no sea la preocupación, porque muchas veces la gente deja de atender porque se encuentra con pequeños atascos y ahí ya abandona, ¿no? O dice, esto no es para mí, esto es demasiado complejo, esto es lo que sea. Entonces, para nosotros nos ha funcionado un buen onboarding, simplificar la plataforma al tope. Y luego también diseñar un plan de entrenamiento en ese diagnóstico, ¿no? Esa fase de diagnóstico que realmente sea de menos a más, o sea, pequeños hábitos. Somos súper fans de los tiny habits, de pequeños hábitos, o sea, no practiques, no te propongas ir 4 veces al gimnasio porque eso no va a pasar. O sea, proponte esta semana ir medio día, o sea, media vez al gimnasio, y entonces, ostras, celébralo y luego irás incrementando el ritmo. Y para mí es súper importante la vinculación con el resto de las personas que atienden. O sea, yo creo que la comunidad, y es una cosa que estamos trabajando, la comunidad es súper importante a la hora de generar hábito y de generar presencia y asistencia, porque tienes un compromiso, ¿no? O sea, al final generas un compromiso con alguien más que contigo mismo. Somos muy malos jefes de nosotros mismos. Cuando Claro. es algo que no es súper urgente, nos cuesta muchísimo y somos muy, o sea, yo por mi ex jefes o jefas haría, vamos, me mato a trabajar hasta las tantas. Por mí misma, pues no sé si tanto. Entonces necesito Claro. un compromiso exterior. Mm. Total. Y la otra pregunta que quería hacerte más para clarificar para mí, para los que nos puedan estar escuchando, vosotros ofrecéis contenido también. O sea, esos diseños didácticos son vuestros, son contenidos propios. Sí, nosotros ofrecemos contenido propio en los distintos circuitos y, o sea, al final la estructura es como unos ejercicios que incorporan ya la teoría más ejercicios, todo súper práctico. O sea, no hay teoría y ya, es siempre teoría y accionar, teoría y accionar, teoría y accionar, que tú tienes que trabajar por tu cuenta. Luego están las sesiones grupales, donde se profundizan, donde se desatasca, donde, bueno, con estas dinámicas para avanzar, siempre para avanzar desde el sitio donde tú estás y en lo tuyo. Y luego están los personal trainers. También tenemos personal trainers para trabajar el 1 a 1, para que estos ya, como en un gimnasio, ¿no? Los tienes que pagar aparte, pero bueno, si tienes dinero, pues siempre puedes pedir personal trainers con los trainers que necesites. Y así es un poco como trabajamos, teoría más ejercicios, sesiones grupales, y luego nosotros tenemos pues no sé si semanalmente, pero bastante a menudo también tenemos otro contenido, yo lo llamo el fake work, que son lecturas que son interesantes pero que no te hacen accionar. Que es soy muy fan De también de este. inspiración, ¿no? Sí, pero soy muy fan de este concepto de fake work, de ahora me voy a un webinar, ahora me leo un blog post, ahora no sé cuánto, pero al final no hago nada, ¿no? Claro, Pero me quedo con lo que tú decías, me quedo tranquila, ¿no? De decir, hostia, estoy haciendo algo, pero en realidad no estoy haciendo nada. Pues nosotros también tenemos el apartado de fake work que no, si no lo accionas no pasa absolutamente nada. O sea, lo tienes que leer, pero no está ahí, ¿no? Entonces tenemos un poco de todo para que un cóctel para que las cosas sucedan al final. qué guay, Eugenia. Te agradezco mucho la generosidad para compartir vuestros trucos con nuestra comunidad. Muchísimas gracias por tenerme aquí y encantadísima de este pequeño oasis también de pausa y de reflexión que me va bien.